Entonces, Hebreos capítulo 9, verso 27. Hoy vamos a iniciar una nueva serie, hermanos. Una nueva serie, otra nueva serie más. Esta serie se va a titular En manos de un Dios vivo. ¿Qué vamos a estudiar en esta serie? Bueno, vamos a estudiar pues prácticamente de lo que Dios nos libró. Esto es el infierno. Vamos a estar estudiando, cómo un poco qué es lo que nos revela la Biblia, qué es el infierno. Porque imaginémonos que Cristo tuvo que enviar, o que Dios tuvo que enviar, o el Padre tuvo que enviar a lo más amado para rescatarnos de algo que muchas veces se nos olvida. O sea, muchas veces decimos, sí, Cristo me salvó, Cristo me perdonó, Cristo, pues yo ya creí en Cristo. Bueno, sí, pero ¿de qué te salvó Cristo? No, de mi pecado, sí, o sea, de tu vana manera de vivir, de lo que éramos antes. Pero hay algo más atrás de todo eso, y es la condenación eterna. Y muchos dicen, escuché una frase que dice, es mejor irse al infierno con mis amigos que ir al cielo con los hipócritas. Así, una frase que yo leí, y yo dije, no sabes lo que es eso, porque ni en el infierno hay amigos, ni en el infierno hay amigos, ni en el cielo hay hipócritas. ¿Ok? Entonces, muchos dicen, es que lo vivido y lo bailado, ¿quién me lo quita? No se imaginan, hermanos, lo que el infierno representa. El infierno es, ponte a imaginar la tortura más grande que te puedan hacer, y a duras penas llegarás a lo que es el infierno. La tortura que tú puedas imaginar, multiplícala a la 10ª o a la 100ª potencia. Y eso es el infierno. El infierno es un lugar donde la gente clama por piedad, pero no hay piedad. ¿Y sabes qué es lo terror de eso? Que es eterno. Eso es lo terrible. Es eterno. O sea, no hay de que aquí sufrimos y decimos, estoy en una mala racha, ¿verdad? Una mala racha económica, pero ya va a pasar. O sea, encuentro un trabajo y vamos a salir adelante. Pero en el infierno no hay eso. Nada de que, pues aquí sufro unos cuantos siglos y ya salgo. No. Es eterno. Y no nos ponemos a pensar en eso. O sea, ¿te imaginas qué grande era el castigo para necesitar que el Hijo de Dios se entregase por nosotros para rescatarnos de qué? Del infierno. De una separación eterna de Dios. ¿Te imaginas eso? Entonces, qué terrible es que hoy vemos a mucha gente morir en el mundo. ¿Cuánta de esa gente se está yendo al infierno? Y dicen, ¿ya está descansando? Mentira. Mentira, no es cierto. No está descansando. Al contrario, son gente que va a pagar caro su incredulidad. Entonces, muchas veces escuché a otra persona decir, es que mi papá, pues su papá murió de borracho y se congregó aquí un tiempo. Después dejó de venir porque se metió de taxista, se murió borracho. Y la hija decía, no te preocupes, mi papá está en el cielo porque se murió con una camisa cristiana. O sea, que es una leyenda que tenía algo, un versículo. Y dice, mi papá está en el cielo porque allí se murió. Y a veces es como que difícil decirle, ¿sabes qué, hermana? O ¿sabes qué, persona mía? Lamento decirte que no. Es que yo, aunque sea en el rinconcito de la puerta que me dé Dios, no se trata de que Dios te tenga misericordia, te la está teniendo ahora. La misericordia es ahorita, cuando la gente escucha, cuando la gente se le dice, arrepiéntete, toma en serio a Dios. Dios te está dando la oportunidad hoy. Y la gente cuando rechaza, dice la palabra, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿A qué? Al infierno. Entonces vamos a ir estudiando eso. Quiero estudiar algunos también en esta serie, algunos versos que dice, pero los cobardes e incrédulos, los hechiceros
Y todos los mentirosos tendrán su parte, O sea, alguien que es así, un cobarde, un incrédulo, va a tener ahí su lugar. Que no espere ir al cielo. ¿Sabes quién es un cobarde? Aplica para muchas cosas, pero un cobarde es aquel que se suicida. Es un cobarde porque se suicida porque no quiere vivir más, no quiere enfrentar la vida. También se aplica para alguien que tiene que utilizar estupefacientes, ya sea alcohol, ya sea drogas, para poder ver su realidad. Porque en sus 5 sentidos no la puede vivir. Eso es una cobardía. Y todos esos se van a ir al infierno. Pero es interesante que yo estudie esos versos porque da específicamente todos esos pecados que dice tendrán su parte ahí. Y cosas, hermanos, que hoy el mundo le cambia de nombre como es que está enfermo, ¿no? Ya, al alcoholismo no le llaman pecado, al borracho no le llaman pecado, le llaman tiene una enfermedad. Perdóname, la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No, pero es que científicos dicen, pues dirán, Chinita la bolsearon, pero si lo dice la Biblia, así es. Entonces, hermanos, eso es lo que vamos a ir estudiando, no para que tengamos miedo, O sea, no es para que ya ves, si no se portan bien se van a ir al infierno. No. El punto de esta serie es para que nosotros nos demos cuenta por qué la salvación es tan grande. Porque nos salvaron de algo que en verdad era terrorífico, hermanos. El infierno, lo vamos a ver más adelante, pero el infierno es un lugar de tinieblas. ¿Te gusta andar en la oscuridad? O sea, que de repente se va la luz y no ves nada. ¿Qué se siente? Terrible. Pregúntale a los que apenas fue el apagón. Creo que a algunos de ustedes les tocó, ¿verdad? Que se les fuera la luz. ¿Qué te sentía? Es que no puedes hacer nada, que algo está pasando. ¿Te imaginas eso, pero por la eternidad? Dice la Biblia que será allí el lloro y el crujir de dientes. Hay un video allí circulando en el Tuyú, donde hicieron un túnel allá en Rusia, un túnel muy profundo, el más profundo que se ha hecho. Pero lo dejaron de hacer porque llegaron a un punto donde empezaron a escuchar voces. Y se escuchan terroríficas, como yo lo escuché y dije, y así lo dice la Biblia. No digo que eso fue el infierno, pero lo que sí digo, hermanos, es que es un lugar de desesperación. Que como el rico dirá, ábrenle a mis hijos, díganles a mis hijos que crean para que no vengan aquí. Háblenle a mi mamá, díganle a mi mamá que sí crea, que vaya a la iglesia, pero no hay nada que hacer. ¿Te imaginas esa desesperación? Padres que murieron y que saben que sus hijos van por el mismo camino que él y que van a llegar allí mismo. ¿Te imaginas ese momento? Y muchos dicen, bueno, pues ya si me voy al infierno. No sabes lo que dices. No lo sabes, en verdad. El infierno es algo que no te puedes imaginar. Pero vamos a entrar a la primer tema. Este primer tema vamos a llamarlo la muerte. Obviamente para que alguien vaya al infierno o al cielo, pues tiene que morir, ¿verdad? La muerte es algo que todos vamos a tener que vivir o que pasar en algún momento dado, si Dios lo permite. ¿Okay? Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hablar de la muerte, hermanos, es algo que hasta en lo natural se quiere evitar. Como que muchos dicen, es que yo estoy a favor de la vida. Sí, pero hay un dicho que dice así, no hay nada más cierto como la muerte y pagar impuestos. O sea, no hay nada más cierto como la muerte y Hacienda. Fíjate, hasta un recién nacido empieza a pagar impuestos, porque cuando tú ya pagas al hospital porque
tu esposa se alivió, ya pagaste impuestos ahí. O sea, no hay nada más cierto que la muerte y Hacienda. O sea, eso es algo inevitable y lo queremos evitar y casi no hablamos de eso, ¿verdad? O sea, tratamos de no hablar de la muerte, hablamos de cosas, vamos a hablar de cosas bonitas. Bueno, la muerte es algo que tarde o temprano todos tenemos una cita con la muerte, todos. Tal vez que algunos estén más cerca de ella que otros. Ahora, a pesar de que sabemos que eso va a llegar algún día, aun cuando nos enteramos que alguien ha fallecido, como que viene la sorpresa a nosotros, así como que, ¡ay, se murió! Y creo que ahorita nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Que nos hemos enterado de gente que le dio esta enfermedad y Dios decidió que partiera y te sorprendes, así como que, ¡ay, se murió! Y a pesar de que hemos ido a muchos velorios, tal vez, y despedido a muchos familiares y amigos, aún lo seguimos viendo eso como algo antinatural. Ahora, en esta introducción a esta serie, quiero comenzar por aquí porque, hermanos, para abordar después el destino eterno, que es el infierno o el castigo eterno, necesariamente necesitamos pasar por aquí, la muerte. Es más, la Biblia dice que esto mortal debe morir para vestirse de inmortalidad. O sea, este cuerpo, hermanos, tiene que morir. La sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. La muerte es el comienzo de algo que es eterno. Entonces, eso sí es de razonar, porque lo que viene es eterno y es algo que no tiene fin. Entonces, por eso el sacrificio de Cristo debía ser eterno, porque si solo fuese para esta vida, entonces estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso se necesitó que Cristo no solamente fuese hombre, sino era 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué? Porque el infierno es eterno. ¿Por qué es eterno, pastor? Porque nuestro pecado ofende a un Dios eterno. Entonces, ¿cuál sería lo justo para pagar ese pecado? La paga del pecado es muerte. Entonces, si pecamos contra un Dios eterno, el infierno debe ser eterno. Nadie va a estar en el infierno porque no sabía o porque a Dios le caía mal. No. Ni nadie va a estar en el infierno porque Dios así lo decidió. O sea, de como que, yo decidí que naciera, pero decidí para que se fuera al infierno. No. Nadie va a estar ahí por eso. Entonces, vamos a ver, voy a hacer algunas preguntas para empezar a abordar este tema. La primera pregunta es, ¿cuál es el origen de la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Por qué no vivimos para siempre? Bueno, voy a contestarlo. El propósito de Dios no fue crear a Adán y a Eva para morir. Ese no fue el principio de todo. Los creó para ser perfectos y sin pecado, y les dio vida, y sin duda el plan era que vivieran para siempre. Ese era el plan. El plan del principio del Edén era que vivieran para siempre. Por eso es que la muerte no parece natural. A pesar de que vemos a muchos que mueren, como que sentimos que es algo que no debería de ser, y es que en el principio no era así. No era el plan que muriésemos. En el huerto del Edén, Dios le dio a nuestros padres un lugar maravilloso para poder desarrollarse como seres humanos y para obviamente tener una familia. Dios les dio grandes bendiciones, incluyendo compañerismo, para que se amaran mutuamente. Entonces vamos a ver este versículo, Génesis 2:15. Génesis 2:15. Dice ahí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. La palabra Edén significa paraíso o delicia. Pero significa Edén. Paraíso o delicia. Eso significa. Entonces, ¿qué le hizo Dios al hombre? Un paraíso. Un lugar perfectamente equipado con todo lo necesario. Pero no había en ese momento pecado, no había muerte, no había dolor, no había tristeza,
no había un sobreesfuerzo, que ahorita lo vamos a ver, no había eso. No había animales venenosos, no había eso de que, no, pues cuídate de la serpiente, cuídate de las arañas, no había eso, no existía. Era un lugar de perfecta armonía. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Fíjense bien cómo lo dice. Dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No dice, jamás comerás. No dice eso. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, significa que no estaba preparado para eso. Porque ese árbol tenía un propósito, tenía varios propósitos ese árbol. O sea, porque, a ver, si Dios sabía que iba a pegar, ¿por qué lo puso allí? Porque Dios hizo criaturas que pudieran decidir. ¿Decidir qué? ¿Si se salvan? No. La voluntad no es para la salvación, ¿eh? O sea, yo decido si me salvo. No. La salvación no se obtiene por voluntad, se obtiene por creer. Y eso es otra cosa. Pero Dios nos dio voluntad para decidir entre lo bueno y lo malo, entre la bendición y la maldición. Para eso sirve la voluntad, o sea, para que si quieres obedecer o no. Pero eso no tiene que ver con la salvación, eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, si no hubiese árbol de la ciencia del bien y del mal, no sería soberano. Pero no, Dios es un Dios que hizo criaturas que pudiesen decidir. Entonces, aquí la palabra dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí la palabra morir o morirás viene de la palabra hebrea mut, M-U-T, así dice, mut, y significa perder la vida. Pero también se refiere al término de algo. Significa también desobediencia, lo cual trae vergüenza. El mandato era claro, y es que si desobedeces viene una consecuencia. ¿Cuál es? Morir. Lo que se entiende es que en ese momento la muerte existía, pero no estaba presente en la creación, ni en el ser humano. El resto de la historia, pues ya la sabemos, ¿no? Satanás los tentó, contradiciendo las palabras de Dios, ellos desobedecieron y cayeron en pecado, y esto trajo muchas consecuencias. Una de ellas, versículo 19, Génesis 3:19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo voy a leer en lenguaje actual. Dice, muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Primera consecuencia que vino es que la vida sería más dura. No es el trabajo, el trabajo ya existía. Pero ahora el problema es que tendría que trabajar el doble para producir lo que antes producía. La vida sería más dura. Por eso la vida, hermanos, no es, o sea, aunque nosotros digamos, es que si yo tuviera $1,000,000, mi vida sería perfecta. No es cierto. Ninguna vida es perfecta en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque existe el pecado. Ninguna vida es perfecta. Ninguna vida es así como que, pues ya me siento bien relajado, ahora sí ya la logré. No es cierto. No existe eso. ¿Por qué? Porque hay pecado. Así será hasta el día que mueras. Otra consecuencia, ¿cuál? Ya no viviría para siempre. Ya no viviría para siempre. Y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo, y al polvo tendrás que volver. ¿Qué sería? Una vida que se va marchitando. El pecado es el punto por el cual envejecemos, hermanos. Por eso envejecemos. Porque hay pecado en nosotros. El pecado trajo la muerte. Entonces, entendemos y vamos definiendo. Muerte aquí significa separación. Eso significa muerte. No es dejar de existir. Es separación. Eso significa muerte.
Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, no murieron ahí físicamente. Comieron del fruto, pero no murieron inmediatamente, pero sí espiritualmente. Es decir, se separaron de Dios. Es por eso que dice, y fueron abiertos sus ojos. ¿Qué, estaban ciegos? No, sino que empezaron a experimentar una vida separada de Dios. Y en esa vida separada de Dios es una vida a base de los sentidos. Y esos sentidos nos llevan a escondernos siempre. Entonces, ¿a qué fueron abiertos sus ojos? A lo malo. A eso fueron abiertos. Entonces, en ese momento se separaron de Dios y empezaron a ver una vida que no conocían. Que es la vida que ahora vivimos. Una vida basada en, ay mamá, yo quiero esto, porque mis amigas hacen esto, ¿y por qué yo no? Y mis amigos hacen esto, ¿y por qué yo no? Esa es la vida a la cual Adán y Eva despertaron. Una vida de egoísmo, una vida de pecado, una vida de buscar nada más autosatisfacernos. Pero sin duda la muerte física llegó. Eso lo leemos más adelante. Sin embargo, había otro problema que Dios solamente podría resolver. Y es que al morir Adán y Eva, al ser eternos, que no estaba planeado que murieran, tendrían que ir a un lugar lejos de Dios, por cuanto Dios es santo y ellos eran pecadores. Entonces habría una separación eterna. O sea, ahí habría otro problema. ¿Por qué? Porque si no estaba planeado que ellos murieran, entonces iban a vivir siempre. Pero al morir, su alma, que es eterna, iba a trascender. Pero no podían estar con Dios porque Dios es santo. Entonces, ¿a dónde tendrían que ir? A un lugar separado de Dios. Y eso el hombre no podría resolverlo. Y ahí es donde entra este verso, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa se cumplió cuando Jesús murió en la cruz y obtuvo el perdón de todos nuestros pecados. Aquí esta es la primera promesa profética de Jesucristo, Génesis 3:15. Entonces, ¿por qué morimos? Porque pecamos. Por eso. Otra pregunta que vamos a resolver. ¿Quién muere? Bueno, o sea, ¿qué es lo que muere? Bueno, en este caso, los seres humanos. Cuando nacemos, empezamos a morir. ¿Por qué? Porque empezamos a crecer. Empezamos a crecer y empezamos a mudar dientes. Y sin que tú lo sepas, empezamos a mudar piel. ¿Te acuerdas cuando Naamán dice que se fue a zambullir el río Jordán? Y dice que su piel era como la piel de un niño. Eso quiere decir que la piel que ahorita tienes no es la misma que cuando naciste. Y ahorita si tú lo vemos en un microscopio, tu piel ya tiene imperfecciones, hasta tiene a lo mejor quemaduras del sol. Nosotros no nos damos cuenta, pero sí, eso pasa. Pero en un bebé, ¿qué? Entonces quiere decir que estamos muriendo. Cada año que pasa, que tú cumples años, es un año más cerca de la muerte. Aunque no lo querramos ver así, pero así es. ¿O no? O sea, cada año que pasa, yo me estoy acercando más a morir. Y cada año que pasa, estamos descendiendo en nuestra fuerza, en nuestra hermosura física. Estamos decayendo hasta que llegamos a un punto donde la maquinaria pues falla y se acaba todo. Romanos 5:12, y anótalo, dice esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, fíjate, como dice, el pecado entró, o sea, quiere decir que el pecado ya existía.
Y obviamente que sí, porque el primero que pecó fue Satanás. Y Satanás estaba ahí, entonces el pecado ya existía. Pero el pecado entró. Y cuando el pecado entró, ¿qué entró? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo voy a leer en el lenguaje actual, lo dice de una manera más entendible. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Entonces muchos niegan, yo no sé si Adán y Eva existieron. ¿Sabes cómo podemos refutar eso? Si Adán y Eva no hubieran existido, no tendríamos que morir. Porque el pecado y la muerte entraron por la desobediencia ¿de quién? De Adán. Entonces, ¿cuál es la muestra de que todos somos pecadores? Que morimos. Ese es el motivo por el cual envejecemos. Porque el pecado siempre trae debilidad. Por eso dice la Escritura esto. Anótalo, Génesis 5:5. Fíjate, dice, fueron todos los días que Adán vivió 930 años y murió. ¿Perdón? Y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. Y murió. ¿Perdón? Y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y murió. Y así termina todo. Y murió, y murió. ¿Eso qué quiere decir? Que ya a partir de ahí, todas las descendencias tienen un común denominador. ¿Cuál? Son pecadores. Por lo tanto, todos en un momento están muriendo. Están muriendo. Otra pregunta. ¿Qué sucede al morir? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Esa es una buena pregunta, pastor. Dígame qué voy a hacer. Veo la luz al final del túnel y no vayas a la luz. ¿Qué sucede? Bueno, básicamente es como dormir. Sin embargo, eso conlleva otras cosas. Por eso, la palabra cuando dice está durmiendo es un hebraísmo. Es un hebraísmo. Que habla, ¿quién duerme? El que muere en Cristo. Ese está durmiendo. Porque alguien que duerme tiene la esperanza de despertar. Uno que no creyó en Cristo y murió, no duerme. Sí va a resucitar, pero para volver a morir. Eclesiastés 12:7 dice esto. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué dijimos que era la muerte? Separación. Entonces, al morir, lo que sucede es que hay una separación. El polvo, es decir, el cuerpo, regresa a la tierra y continúa su ciclo de corrupción. Se empieza a podrir, los gusanos empiezan a surgir, se revienta el cuerpo, pues todo se empieza a chupar, ¿verdad? Y ya los gusanos se comen la carne, todo lo vivo, y entonces ya nada más queda la calaca ahí. Espera su momento de irse reduciendo a polvo. Entonces, la muerte sucede porque el espíritu se separa. Es decir, el espíritu que es el hálito de vida, y cuando la persona expira, o sea, estás ahí, y cuando hace así, entonces ya ves la línea recta, ¿no? Que ya colgó los tenis. Entonces, el espíritu sale y el cuerpo queda sin vida. Y a esto se le llama muerte física. Entonces, hay tres tipos de muertes. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Esos son los tres tipos de muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna.
¿Cuál es la muerte física? Esta que estoy explicando. Básicamente es la separación del alma y del espíritu del cuerpo humano. El cuerpo humano, al momento que sucede, queda frío. Los que han tenido esa experiencia de ver a alguien que ya no tiene vida, tú te vas a dar cuenta que ya como que, luego nos damos cuenta que el cuerpo que está ahí inerte, que ya no tiene vida, como que hasta no tiene ni color, como que algo le falta, como que nada más es un cascarón y algo más le falta. Eso es muerte, muerte física. Y cuando vemos el cuerpo así sin vida, es solamente un cascarón, y es así. Que ya no tiene esa movilidad, ni tiene esa fuerza llamada vida. En 1 Tesalonicenses 5:23, voy a leer esto para poner aquí en claro esto. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiero que vean en este verso el orden que le da el apóstol y que el alma y el cuerpo están básicamente unidos. Entonces, el espíritu es el hálito de vida que Dios te dio cuando tus padres te engendraron. Es decir, cuando tus padres se unieron y cada uno contribuyó con un esperma y un óvulo, al unirse se crea un ser humano. Y allí Dios da un hálito de vida y empieza otra nueva vida. ¿Con qué? Con espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces, el espíritu es donde nuestro Dios se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Dónde se nace de nuevo? En el espíritu. No físicamente, sino en el espíritu nacemos de nuevo. Entonces ya nos podemos comunicar con Dios. El alma, entonces, es la contraparte del cuerpo. Podemos ver el cuerpo ahora, pero no podemos ver el alma. El alma es lo que tú en realidad eres. Este cuerpo es un cascarón, pero dentro de ti hay alma. Y esa alma es la que trasciende. El alma es el centro de tu inteligencia. Es el centro de tus deseos, de tu voluntad. Es el centro de tus emociones. Ese es el alma. Entonces, cuando mueres, el espíritu sale, que es la vida, pero también tu alma sale. El alma no muere, es decir, es inmortal. Cuando alguien muere, también su alma se separa del cuerpo y las bendiciones temporales de Dios terminan. ¿Cuál? Ya no tienes que comer. Es una bendición temporal. Ya no tienes que salir a trabajar. Ya no. El alma ya no requiere de eso. Las almas dejan este mundo atrás, se separan del cuerpo y todas las pertenencias y todas las obligaciones de este mundo quedan atrás. Voy a leer un versículo para decirte que así es. Lucas capítulo 12, verso 16. Lucas capítulo 12, verso 16. Dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí. ¿En dónde pensaba? En su alma. En su alma, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma. ¿Por qué? Porque el alma es el centro de las emociones, el centro de la voluntad, el centro de lo que tú eres.
alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, vive la vida loca. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué significa vienen a pedirte tu alma? Esta noche vas a morir. Entonces, al momento de morir, los bienes quedan atrás. Entonces, la muerte también trae separación no solamente del cuerpo y el cuerpo y el alma, también trae separación de este mundo. Por eso de que no, anda un alma en pena, penando por ahí, es que no puede entrar. Por favor. Del infierno nadie sale. Nadie sale. Dice la palabra del pueblo, vamos a leer en la Eclesiastés, que ellos nada saben. Ellos no saben si hoy es tu cumpleaños. Si hoy estás triste, de que, aunque vayas a la tumba de tu difuntito, te pones ahí en la tumba y, ¡ay! Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. ¿Ah? Nada saben. Este hombre pensó dentro de sí, es decir, en su voluntad, en sus emociones, se dijo, lo que yo quiero es disfrutar la vida, y tengo el dinero para hacerlo, pero no se dio cuenta que su alma iba a pasar a un plano donde el dinero ya no sirve. El plano de la eternidad. Entonces, básicamente, el maestro nos dice que cuando alguien muere, deja todas sus pertenencias atrás, y es por ello que muchos le tienen miedo a la muerte. La muerte nos separa de muchas cosas que nos son familiares en este mundo. Nos separa de las bendiciones temporales de Dios y las bendiciones que durante nuestra vida tenemos. Eso es la muerte, hermanos. Eso es lo que sucede. Entonces ya vimos que el alma es inmortal. Viene la muerte física y entonces hay una separación, pero el alma continúa. Y en esa continuación, el alma va a donde creyó. La salvación es por creer, no de hacer, hermanos. Óiganlo bien, la salvación se trata de creer. Pero quiero abordar otras preguntas antes de entrar a ese punto. ¿Qué es la muerte espiritual? Ya vimos que la muerte física es lo que todos vemos. Que alguien se muere por la edad, porque lo atropellaron, porque se comió mariscos, ¿verdad? Y no debía, comió cianuro, le dispararon, muchas cosas. Eso es muerte física. ¿Qué es la muerte espiritual? Bueno, esa es la muerte que Adán y Eva experimentaron el mismo día que pecaron. Entonces, básicamente, la muerte espiritual es la separación de todas las bendiciones espirituales. Una de las bendiciones es la comunión con Dios. A alguien que está muerto espiritualmente no puede tener comunión con Dios. Y todo hombre nace así. Esa es la muerte espiritual. La separación de todas las bendiciones espirituales de Dios. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, la muerte espiritual es la condición del hombre sin Cristo. Esto quiere decir que es la separación del incrédulo de las bendiciones espirituales de Dios. Los incrédulos están espiritualmente muertos. Todo ser humano nace así, nace espiritualmente muerto. Es por ello que sí tiene sentidos, que sí podemos como que se siente el ambiente pesado, ¿no? ¿Te ha ocurrido eso? Que entras a una casa o entras a un lugar donde como que sientes que hay una energía que como que no va. ¿O te ha pasado en tu casa que como que sientes que alguien te observa? Y como que mueven la silla y como que te cerraron la puerta. Y
escuchas cadenas y un caballo allí afuera, pero no hay establos cerca y no sé, que escuchas a la Llorona y sientes como que cuando vas en tu camioneta o en tu coche ves al nahual, se te para el coche, cosas así. Eso es real. O sea, no me estoy burlando, eso es real. Y como que tenemos esa sensación como que sentimos que hay algo por ahí. ¿Ah? La cuestión es que lo sentimos en los sentidos del alma. Pero no entiende las cosas de Dios, porque se necesita nacer de nuevo. Lo podemos ver aquí. Este versículo muy conocido, Juan 3, ¿no? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice a Jesús que él era un maestro porque hacía señales, pero las señales eran señales mesiánicas, es decir, eran señales que solamente el Mesías podía hacer, pero él no lo entendía. ¿Por qué no lo entendía? Porque estaba muerto espiritualmente. Por eso Dios le dice que debe nacer de nuevo para que vea la verdad. ¿Cuál verdad? Yo soy el Mesías. ¿Por qué? Por las señales que hago. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Te das cuenta? No lo puede, lo quiere entender en sus sentidos del alma. Quiere entenderlo, pero no lo entiende. Y llega a un razonamiento lógico, ¿sí? Porque, a ver, si quiero nacer de nuevo, pues necesito otra vez meterme en el vientre de mi mamá y nacer de nuevo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús le responde espiritualmente: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, así como hay un proceso para nacer de tu mamá, hay un proceso para nacer del Espíritu. Nadie llamó Mesías a Cristo abiertamente. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento había un Sanedrín. Era una comunidad que se creó en la época de los Macabeos, donde ellos decidían del pueblo qué era lo que era verdad y qué es lo que era mentira. Entonces no podían llamar a Jesús abiertamente Mesías porque el Sanedrín no lo aceptaba. Si el Sanedrín decía: ah, sí, reconocemos que Jesús es el Mesías, ya todo Israel lo iba a reconocer. Pero por cuanto los fariseos y los saduceos no lo reconocían, no reconocía el pueblo a Jesús como Mesías. Y hasta el día de hoy así es. Pero ¿por qué pasa esto que no lo reconocían, siendo que había muchas señales que Jesucristo hizo? Porque estaban muertos o están muertos espiritualmente. Entonces, querían entender las cosas con el alma, es decir, con su intelecto. Y pues cuando eso se intenta, ¿sabes qué surge? Una religión. Una religión básicamente es un intento de entender a Dios. Obviamente, ¿en qué punto? En el alma. Ah, es que yo creo que Dios se comporta de esta manera. Es un intento por comprender a Dios. Y surgió de alguien que estaba muerto espiritualmente. Que como Adán y Eva quiso hacer un delantal. Entonces, la muerte espiritual es la condición que tiene todo hombre cuando es un incrédulo. Como que, mira, aunque la gente diga: ah, morimos y aquí se termina todo, eso es lo que él dice. Pero dentro de él sabe que hay otra cosa más allá, solamente que no lo sabe qué es. Pero sabe que hay otra cosa más allá. Si no, porque dicen: bueno, recuerda que todo lo que se hace se paga. No tiene sentido eso, si al morir todo termina. No tiene sentido.
Ajá, ¿quién va contando todo eso de que todo lo que se hace se paga? O sea, ¿quién lo va contando? Pues un ente espiritual, es obvio. Pero si no hay nada espiritualmente, si no hay nada después de la muerte, eso no tiene sentido. Vámonos por la parte final. Otra pregunta más que voy a contestar para ir terminando. ¿Qué es la muerte eterna? ¿Qué es la muerte eterna? ¿Ah? La muerte eterna es la separación definitiva de Dios. Las personas que mueren en la incredulidad no solo están espiritualmente y físicamente muertas, sino que también entran a la muerte eterna. Es la separación del incrédulo de las bendiciones eternas de Dios. Esa es la muerte eterna. Es la separación del incrédulo de las bendiciones eternas de Dios. Mateo 25:41 dice así: entonces también a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Cómo dice? El infierno es un lugar de fuego. El fuego en la Biblia tiene dos significados. Número 1, purificación. Así se purifica el oro, con fuego. Y el fuego en la Biblia habla como de la prueba. La prueba es algo que Dios utiliza para que nuestra fe sea más preciosa que el oro. Pero número 2 también significa castigo. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, dice que salió fuego de Dios y los consumió. Cuando estaba Elías invocando a Dios junto con los profetas de Baal, que ellos invocaban a su Baal, ¿qué descendió? Fuego. El fuego allí significaba, sí, la presencia de Dios, pero también significaba el juicio contra toda esa nación que tendría esa idolatría. Así les iba a pasar como un fuego. ¡Pum! ¿Qué cayó de a Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre. Entonces el fuego es símbolo de juicio también. Por lo tanto, el infierno es un fuego eterno. Pero está, dice, preparado para el diablo. O sea, el propósito del infierno, o más que nada del lago de fuego, que es la muerte segunda, porque hay dos cosas. Una cosa es el infierno y otra cosa es el lago de fuego. No son lo mismo. El infierno es un lugar temporal. Cuando una persona muere, se separa y entonces va a donde creyó. Creyó en Cristo, vienen los ángeles y se lo llevan. Eso lo dice la historia del Señor Jesús, que dijo, y murió también el Lázaro y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Vienen los ángeles, o sea, cuando a ti te pase eso, que vas a expirar y mueres, te duermes, ahí con el Salmo 23 abierto y con todos tus 100 hijos alrededor, bueno, entonces ya expiras, entonces vienen los ángeles y te llevan ya no al seno de Abraham. Eso lo voy a explicar después, pero ya el seno de Abraham ya no existe. Ahora lo que existe es el paraíso. ¿Por qué? Porque ya los que estaban en el seno de Abraham estaban esperando a que Cristo viniese. ¿Para qué? Por eso dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado. O sea, es como un pagaré. ¿Sabes qué es un pagaré? Dices, el señor o la señora fulana de tal firma este pagaré a favor de, por tal cantidad, a pagar tal día. Entonces, hay donde que como que Dios les firmó un pagaré a Abraham y le dijo, bueno, tú creíste en mí,
tú vas a recibir justificación, pero aún no, porque Cristo todavía no viene. Te voy a firmar un pagaré a favor tuyo, que yo te voy a imputar. Cuando Cristo venga, ese pagaré se cobra. Ah, bueno, ok. Cuando Cristo vino, ese pagaré fue cobrado. Entonces todo eso fue trasladado al cielo, porque ya todo ha sido justificado. Ah, bueno, entonces llegan los ángeles, te llevan a la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa con aquel que no creyó? Que fue ateo hasta morir, o que vivió una vida de inmoralidad y nunca se quiso arrepentir. ¿Qué va a pasar con él? Muere. Y entonces va a escuchar risas de los demonios que le van a decir: te engañamos. Te engañamos. Porque en ese momento ya espiritualmente, hermanos, sí vamos a poder ver esas cosas. Ya estamos en el punto espiritual. Vamos a poder ver esas cosas. Y se va a dar cuenta que todas sus ideologías, todo lo que él creía, todo de decir Dios no existe, se le va a volver en su contra. ¿Y a dónde va a ir? Se abren las puertas del infierno y a sufrir. Nada de que me escapo y bueno, me voy a Chernobyl, ahí voy a andar rondando, y no es cierto. No es cierto. Se va al infierno. Y el infierno es un lugar temporal donde va a esperar ¿qué? El juicio del gran trono blanco. Y en el juicio del gran trono blanco, ahora sí. Y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado. Entonces, el lago de fuego, su propósito era castigar, o es castigar a Satanás y sus ángeles. Nada de eso de que, otra cosa más, en el infierno no está el diablo, de que, no, pues llegas al infierno y llega el diablo y, ya llegó Pancho Pistolas. No, pues tengo una tortura especial para ti. No. Eso nació en la época del oscurantismo. Cuando se cerró la Biblia, entonces empezaron a leer que el diablo era rojo, que tenía cola, cuernos, y que te mandan al infierno y ahí te tortura a él. No, nada que ver, hermano. Entonces, dice ahí, porque tuve hambre, 42, y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondió diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo, ¿qué dice ahí? Eterno. Castigo, o sea, ya no hay salida. Eso que quede bien claro. Ya no hay salida, nada de que el purgatorio. No, eso fue inventado por los católicos para recaudar dinero. ¿Cómo lo hacemos para...? No, pues ya surgieron ahí lo que se llaman las misas gregorianas. Ay, es que yo siento como que mi abuelita no sale. No, pues vamos a hacer una misa. ¿Cuánto me cuesta la misa? No, pues, ¿cuántos pecados quieres purgar? ¿Cuántos años? ¿2000 años o 20 años? Pues ya 1000 por año. ¿Cómo ves? Pues es un buen negocio, ¿no? Pues nunca salió. El purgatorio no existe, hermanos, que no voy a abordar ese tema también. Que no, es que está en el purgatorio para purgar algunos pecados que no se arrepintió en esta vida y entonces pues ya entra al cielo. No. Aquí hay de dos sopas. O te vas al infierno o es al cielo. No hay de otra. Aquí no hay medias tintas. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué es la segunda muerte? Es no ir al cielo,
no gozar de la bendición y la gracia eterna de Dios. Esa es la muerte eterna. Nunca conocerán el favor de Dios, sino que siempre estarán separados de Dios. Siempre. Voy a ver otros versículos. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, alguien que va al infierno no es porque, ¿cómo se llama? Pues le robó. ¿Han visto ese cuento el cuento de Navidad? De los tres espíritus que visitan a Ebenezer Scrooge. ¿Ah? Que no, porque tú le quitaste el pan a los hambrientos, te vas a ir al infierno. ¿Ah? Sí, hay películas de eso. Y parece como que acuerdo, pero no. Alguien se va al infierno porque no cree. ¿No cree en qué? En Cristo. Hay gente que cree en Dios. ¿Cuál Dios? No sé. Pero no se va al cielo por creer en Dios. Se va al cielo por creer que Jesucristo es el Señor. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese versículo me llama la atención porque, ¿por qué no dice, pero todos los que son incrédulos se van a ir a la muerte segunda? ¿Por qué especifica ciertos pecados ahí? Eso es interesante analizarlo. Entonces, la muerte segunda no es el fin de la existencia, como vemos, sino que es el castigo eterno, es la separación eterna de Dios. Fíjate nada más de qué nos libró Cristo, de una separación eterna. Por eso la salvación es tan grande, hermanos. Porque fíjate de qué te libró, de qué me libró a mí, Cristo. De un lugar de tormento eterno. Es una separación eterna del Dios de amor, del Dios de gracia, para solo experimentar la justicia y la ira. O sea, a ver, ¿Dios está en el infierno? Sí, pero Dios, no el Dios de amor, no el Dios de, yo vine por todos y Dios, no, ya no. Ahí experimentan el Dios de la ira. Y otra cosa que hay en el infierno, hermanos, una cosa que los teólogos han llamado que es una inteligencia intrínseca. Significa que en ese momento te vas a acordar bien de cuando te hablaron de Cristo. ¿Cómo lo rechazaste? Que le dices, sí, mamá, sí, lo que tú digas, a mí ya no me hables de eso. Te vas a acordar allí. Y te va a decir, qué tonto fui. Estoy sufriendo aquí, pero ya no hay esperanza. Ya no. Se acabó. Y llorarán y dirán, ya creo, sáquenme de aquí. Ya no más. Se acabó. Y lo sabrán perfectamente. Lo sabrán. Y llorarán y clamarán y pedirán misericordia y piedad, pero ya no habrá más piedad. Ya no. Eso es el infierno, hermanos. O sea, por eso el que dice, no, yo me voy a ir para allá. No sabes lo que dices. No sabes. Entonces la pregunta para ir terminando es esta. ¿Dónde lo vas a pasar tú? Cuando mueras, porque eso va a llegar un día, si Dios lo permite, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Pues no, pues yo la quiero pasar al del infierno. Adelante. Adelante, o sea. Yo nada más te digo, hay esperanza. Pero si la quieres pasar ahí,
Pues yo, ¿quién soy para impedírtelo, va? Pero muchos que hoy están en el hospital, muchos con esta enfermedad que estamos viviendo por esta pandemia, muchos están llegando ahí. Y yo creo que, poniéndolo como en contraparte, y con esto termino, ¿qué dijo Cristo? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y no habla literal, es una hipérbole. Pero muchos del infierno perderían con gusto todo el brazo por salir. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Muchos del infierno estarían dispuestos a perder los ojos por salir. Entonces la pregunta es, ¿dónde la voy a pasar yo? Debes de estar seguro. Esa es la diferencia entre un cristiano y un incrédulo, que nosotros como cristianos sabemos dónde la vamos a pasar. Yo sé que me voy a encontrar con Cristo. ¿Por qué? ¿Porque soy bien bueno? No. Porque yo creo que Cristo es el Señor. Y obviamente después ya viene la vida sometido a su voluntad. No me salvo por portarme bien, me salvo porque yo creo. Y ese creer me impulsa a vivir una vida para Dios. Pero hay mucha gente que dice que va a ir al cielo, pero parece que no va para allá. Y va a ser triste que en ese momento Él muera y no podamos decir, es que está en el cielo. No lo sé. No lo sé. A mí me ha pasado. Hay gente que estuvo en la iglesia y murió y yo no estoy seguro dónde está. Yo no sé. Es que la salvación no se pierde. Ok, no se pierde. Obviamente que no, porque no nos la estamos ganando. Pero el que persevere hasta el fin, y termino leyendo este pasaje, con esto termine. Hebreos 10:26 es donde toma título nuestra serie. Ese es el pasaje donde toma título nuestra serie. Dice, pero si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viole la ley por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Mira, aquí está hablando, ¿sabes de qué está hablando el autor de Hebreos? De la apostasía. Hay mucha gente, hermanos, así lo digo, hay mucha gente que estuvo dentro de la congregación, que incluso predicó y apostató, y ¿sabes cuál va a ser su destino? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, afrenta significa, no, Dios no existe, no, todo eso que hacen allí en la iglesia es del diablo. No, todo lo que dice allí en la Biblia es una vil mentira, está afrentando el Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué dice eso? Porque como Dios es verdad, lo que leemos es la puritita verdad. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchos que dicen hoy, Dios no existe. Cuando mueran se van a dar cuenta que estaban tan equivocados. Pero es demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Dónde la vas a pasar tú? Cuando mueras. ¿Estás seguro que los ángeles van a venir por ti? ¿Estás seguro que a lo mejor los familiares que han muerto te vas a encontrar con ellos y con Cristo? ¿Estás seguro? Yo sí. Y tú debes estar seguro.
Para eso es esta serie, no para que te dé miedo y, ay, no, es para que tú confirmes y dices, no, yo no voy a ir a ese lugar. De eso me salvó Cristo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar ese tiempo.